importante lo que Sofía Denis Molina nos decía en esa nota. Cada una de estas acciones, cada cosita que nosotros hacemos, pues ayuda muchísimo al planeta. Hoy, día del clima. Día del clima. Queremos dar la bienvenida a Pablo Araujo, investigador de la Universidad Central del Ecuador, sobre el calentamiento global. Qué importante es saber y conocer más de esto. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en el programa. Creo que es importante iniciar contándonos un poco qué es el calentamiento global. Mucha gente ni siquiera entiende, no sabe qué es lo que pasa, se habla... ¿Qué? O creen. Sí, no creen el calentamiento global. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuéntanos qué es lo que está pasando con nuestro planeta y a qué le llamamos calentamiento global. Bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto. Buenos días. Gracias por la invitación. Qué gusto poder compartir con ustedes y con todas las personas que nos siguen. El calentamiento global es algo que está sucediendo. Es algo que el sistema, es decir, el planeta Tierra, salen gases de efecto invernadero, CO2, metano, agua incluso, y el sistema no puede terminar de atraparlos. Por tanto, la radiación que nos viene del Sol, una parte de esa radiación se nos queda dentro del planeta. Y eso causa que, conforme va pasando el tiempo, la temperatura va aumentando poco a poco. Entonces es algo real, es algo que está pasando y es porque nuestro sistema, nuestro planeta no avanza a tomar todos estos gases que salen de muchas de las acciones que nosotros hacemos. Se hablaba mucho del calentamiento global, de que normalmente iba a haber una alta en temperaturas, pero lo que normalmente estamos experimentando son bajas en temperaturas, cada vez más bajas temperaturas y ciertos momentos de temperaturas altas. Eso se debe también al calentamiento global, que en realidad nos va a congelar más, porque de cierta forma el planeta se está enfriando, o ¿qué vendría a ser estas temperaturas tan bajas que estamos viviendo últimamente? Hay que entender de que todo es un ciclo, o sea, todo está atado. No solo son temperaturas altas, sino también hay etapas por la posición de la Tierra en que tienes también temperaturas bajas. Entonces se prevé en el futuro de que tengas veranos mucho más difíciles, es decir, mucho más calientes, periodos de sequía también más extendidos y así como tienes luz, tienes oscuridad, así como tienes calor, también tienes frío. Entonces depende de la posición del Sol, de la posición de la Tierra con respecto al Sol, pues para tener estos ciclos que tú mencionas de más frío y más calor. Ahora, ¿cuáles serían estas reales medidas que pueden ayudar al planeta? Se habla mucho de la quema de combustibles fósiles, reemplazar por energías alternativas. Si bien es cierto, la eólica sí podría ser una buena solución. Se habla mucho de este cambio de las gasolinas por los vehículos eléctricos. ¿Qué va a suceder quizá después a futuro cuando se tenga que desechar todas las pilas, las baterías de estos vehículos, qué sé yo, en 10 años? ¿Cuáles vendrían a ser estas soluciones reales y probables que puedan ayudar al planeta? Porque uno lee dos versiones, ¿no es cierto? Dos versiones, y está bien, porque hay dos posiciones y dos posturas. A mí me gusta leer de lado y lado para tratar de contrastar y entender. Según tú, ¿cuáles crees que serían las cosas que de verdad pueden ayudar a nuestro planeta? Esteban, en este caso tenemos que hablar de distintas escalas. Correcto. La primera escala es lo que nosotros en casa diariamente podemos hacer y la otra es la escala a nivel mundial de lo que es transportes, por ejemplo. Mira, empecemos por lo grande. Decimos, oye, está en nuestra visión pues viajar, conocer, vivir experiencias, etcétera. Pero ¿cuáles son nuestros medios de transporte principales? Avión. Y para lo que es mercancías, barco. Todavía no existe una solución clara, tecnológicamente hablando, para impulsar los barcos que no sea con la quema de combustibles fósiles o impulsar los aviones que no sea por la quema de combustibles fósiles. Y estos contaminan, que es un contento. Cada vez que despega un avión, más o menos, dependiendo del tamaño del avión, claro está, son como 5.000 galones de combustible que se consumen. Cada vez que el avión despega, cada segundo que está prendido el avión, ya en vuelo, es 1 galón de combustible que se consume. Es increíble. Entonces, fíjate lo que es esto, pensar, y en eso es el reto para todo lo que son investigación y ciencia, a ver cómo en el futuro vamos quitándoles este combustible fósil, estos transportes masivos, y buscar otra forma de energía. Y justo eso es lo que yo cuestionaba. Se reúne el Foro Mundial de Economía
donde llega un grupo de millonarios en sus jets privados a empezar a decirle al resto de la población, dejen de comer carne y pónganse a comer insectos y a meterse un poco con la agricultura en ciertas cosas, mientras ellos llegan, insisto, en jets privados o artistas incluso y millonarios que también toman la bandera de ser influenciadores y mover masas y hacen exactamente lo mismo, casi que se van a comprar pan en un jet privado y a uno le cuestionan porque tiene un carro de 20, 22 años que gasta gasolina fósil. Entonces, a veces eso no tiene coherencia, ¿no es cierto? Es que el problema es complejo, no es sencillo hablar de todo esto, pero son acciones que deben ir a distintas escalas. Y ya pensando en nosotros, es decir, lo que tú decías. Que no falte de nosotros. Que no falte de nosotros. Siempre ¿verdad? decimos Entonces, eso aquí. Sí. Compartamos el auto, que no vengamos uno solo. Cuando venía acá para el canal yo preguntaba, ¿dónde está la parada del metro más cercana? Para que no sea una persona moviéndose en un auto, sino poder utilizar lo que es transporte masivo. Lo que decían en el intro a esto, lo que es bicicleta, andemos, movámonos, caminemos, transporte masivo. La parte de desechos sólidos también es algo que influye dentro de lo que es el calentamiento global. Entonces es muy importante que como ciudadanos estemos conscientes de, uno, por ejemplo, los empaques de los cuales vienen nuestros alimentos. Eso termina tarde o temprano en lo que es tacho de basura. Todos nuestros residuos orgánicos que generamos en casa, la idea sería separa los residuos orgánicos de todo el resto. Exacto. No es que tengas 3, 4, 5 tachos, nada. Un tacho para todo el resto y otro tacho para la parte orgánica. Eso va a ayudar muchísimo en nuestros botaderos de basura en lo que es residuos sólidos, ¿sí? Queremos vivir experiencias, fomentemos lo que es la parte del turismo local. Es verdad, qué lindo poder viajar, movernos muchos kilómetros, sí, pero vamos tratando de entender que eso también va dejando algo que se conoce como huella de carbono. Oigas, viajerito. No, mentira. Ya. Entonces, sumando todas estas acciones, vamos a contribuir para ir, digamos, alargando el tiempo en el cual nuestro planeta se ve afectado por lo que se conoce como el calentamiento global. Sí, estas acciones que nosotros podemos realizar desde nuestros hogares es súper, súper importante y por supuesto inculcar también a los más chiquititos, ¿no? Que ellos sepan el porqué de reciclar, cómo se recicla. Ahora también es importante decirlo, hay muchos lugares de acopio donde uno puede ir y dejar latas, plástico, vidrio, pero una de las preguntas también que es bastante común en la gente es, a ver, ok, sí, contamino, ¿cómo puedo dejar menos huella? ¿Ocupo papel? ¿Ocupo plástico? ¿Ocupo vidrio? ¿Qué es lo mejor dentro de lo que todo deja una huella? Pero ¿qué sería como lo más adecuado poder ocupar? Por ejemplo, si nos ponemos a escoger entre una botella de vidrio o una de plástico, ¿cuál sería la aconsejable? O lata. Pues la que puedas reutilizar. Ok. Es decir, si Cargar tienes, la java. exacto, si tienes un tomatodo, ¿verdad? Donde te vas sirviendo tus Siempre agüitas cargo la java de mágicas cerveza. para limpiarte por dentro, que no sea una botella de un solo uso. De ahí El el termo. material, vidrio o metal, va a depender también de todas las cadenas de reciclaje que tengas a tu alrededor. O sea, si en tu país, si en el caso del Ecuador, tenemos más avanzado el tema de lo que es metal, vamos con botellas metálicas, o los tomatodos. O si tenemos más cadena para lo que es reciclaje de vidrio, vamos con vidrio. Pero una de las cosas que hay que entender para la gente que nos esté escuchando es que todo está conectado. Okay. Por ejemplo, hablamos de Antártica, el Polo Sur. Sí. Es conocida como la refrigeradora del planeta. Claro, nosotros aquí en la mitad del mundo decimos, oye, pero bueno, ¿qué nos interesa del Polo Sur? O sea, ¿cómo nos enteramos de que en el Polo Sur están sucediendo cosas con lo que es el calentamiento global? Al ser la refrigeradora del mundo, pensemos qué sucedería si en nuestra casa, nuestra refrigeradora, cada vez va enfriando menos. El tiempo de vida de los alimentos que conservamos en la refrigeradora cada vez va a ser menor. Sí. A nivel global, si en Antártida se enfría menos, toda esa cadena de nutrientes que están en el mar se va a ver afectada. Nuestros camaroneros se van a ver afectados, la gente que hace pesca de atún se va a ver afectada. Entonces, todo está conectado y somos parte de ese sistema. Entonces, esas pequeñas acciones de tipo de empaques, por ejemplo, yo digo mucho, si la vecina te vende los chochos en estas tarrinas plásticas que químicamente es poliestireno, mejor dile, vea vecina, cambiemos de plástico, no me vende lo blanco, busquémosle un plástico que sea reciclable.
Y ahí nosotros, consumidores, podríamos tener la capacidad llevar de nuestro recipiente, ¿no? Claro, Eso es lo que tú tenemos dices. la capacidad de decir, ¿sabe qué? Prefiero comprarle los enchochos Ajá. a la vecina que me vende en tarrina plástica de PET o de polietileno antes de la que me vende en las tarrinas de poliestireno, que son las blancas, ¿no? Es lo que tú Las dices, es blancas, cierto. ¿no? O sea, Para perdón un determinar bien que la ratito, gente nos entienda bien. las blancas de esas contaminan mucho más. Es más difícil de reciclar de lo que son los Ok. otros plásticos. Sí. O sea, el plástico O sea, el transparente. licopor que le saben decir, Ajá. las La blancas espuma que- flex. Esa que es Ah, la ya, espuma flex. Esa no es buena. Ya. Ok. Es Hay que que normalmente tratar de nosotros bajarle. como consumidores, o sea, como personas sí deberíamos cambiar nuestro impacto y cada tener productos para reciclar en casa, consumir menos cosas, pero sí siento que también deberíamos exigir a las empresas, porque las empresas son los mayores contaminantes, ser mejores consumidores. Si yo me gusto, compro este producto y veo que ese producto está usando 25,000 cosas de plástico y todo, yo sí tengo creo que haber más políticas de incentivos, incentivos y políticas de que, mira, Incentivos, ¿no? de que no pueden, el tema de contaminar ríos, de que tener encendidas ciertas cosas, de mejorar el tema de empaques. Yo sé que empezamos de una era donde todavía un empaque ecológico es mucho más caro que comprar el plástico y todo eso, pero poco a poco se van abaratando los costos y darles incentivos, porque sí creo que tenemos que exigir más a las empresas y a los productos que consumimos de que sean amigables con el ambiente, porque claro, son los mayores contaminantes del mundo. Quizás la huella que nosotros dejamos, pues sí es importantísimo cambiar en los niños. Siento que hoy estas nuevas generaciones tienen un nuevo chip, ya tienen ese chip un poco más de reciclaje, pero siento que a las empresas todavía les está costando mucho. Es que es complejo porque si nos ponemos a pensar un motecito de $1.50 van a tener que escoger el empaque más económico. Pero, ¿no? O sea, pero ahí el de las- sea reciclado. en vez de exigir una empresa que trate sus aguas, es más fácil lanzarla al río. Entonces la hacen, entonces Hay que buscar claro, el entonces sí, incentivo. sí. En esta parte déjame aclararte algo. Las empresas están sometidas a todo lo que es una serie de legislaciones y de normas. Entonces sucedía lo que tú aprecias de que la empresa coge y bota todo el río, allá por los años 50, 60 y 70. Ahora, en la actualidad, las empresas tienen muchísimos controles. En eso los técnicos les ayudamos bastante para que las descargas de las empresas ya estén dentro de lo que es normativa ambiental para poder enviarlo al río, Claro, por ejemplo. pero hay productos que yo compro y es plástico, plástico. Plástico, plástico. De repente, por comerme un yogurcito, estoy generando un montón que podríamos mejorar ese tema de empaque. O sea, Entonces es ahí donde viene la educación a la población. ¿Qué es lo que estás comprando? Exacto. El empaque que tú tienes, ¿va a poder entrar en cadena de reciclaje, sí o no? Si no entra en cadena de reciclaje, es mejor no comprarlo, así sea más barato. Correcto, y lo que nos Sí, dice sí. ahorita nuestra querida Sarita Kay, ¿Verdad? que es, vale la pena hablar, la ropa, la elaboración de ropa, producir un jean, por ejemplo, dicen que eso es Una tenaz, cantidad de ¿no? agua impresionante. y ropa que no dura brutal, mucho, que es de paso. Aquí fíjate una buena noticia. Hay varios grupos en el Ecuador, especialmente uno que está aquí muy cerca de Quito, que ya transforma las botellas de PET, las botellas de plástico, en blue jeans. Sí. increíble. O sea, eso es perfecto. Entonces también hace falta de parte de lo que son los gobiernos municipales que nos digan qué Comunicar. hacer con nuestra ropa usada. Sí, porque ya llega un momento en que tenemos la idea de ropa usada, pues tenemos que donarla, ¿verdad? Pero si ya no está en buena condición para ser donada, tiene que entrar en lo que son todos los círculos de lo que es la parte de reciclaje. Y tú que Entonces, eres el ahí hay que experto, ¿qué educar. hacer? ¿Qué hacer? Si por ejemplo en casa nos están viendo y se hace una limpieza de closet, claro, hay ciertas prendas que se puede donar para que otra persona La pueda toalla que ya no ocuparlo, puede ni donarla, pero hay ¿no? prendas que sí, simplemente ya no están manchadas, sucias, rotas. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer con esa ropa? Por lo pronto tenemos puntos especiales de residuos, así como es la ropa, también hay pilas. Y hay que esperar, y eso sí estamos en un compás de espera que esperemos sea muy corto, en que ya se instalen aquí en el país todos los sistemas para poder reciclar esta ropa. Por lo pronto son puntos de recogida especial, que el municipio tiene varios en la ciudad. Nosotros no nos damos cuenta cómo nuestras acciones pueden hacer el cambio, ¿no? Yo estaba viendo, precisamente justo les decía al iniciar el programa que en esta plataforma de letritas rojas hay unos documentales que se llaman de Nuestro Planeta y ahí podemos ver todo el impacto que nosotros estamos haciendo también en nuestra flora y en nuestra fauna. Los ositos, como tú mencionabas, ya no tienen esa posibilidad de movilizarse por los glaciales porque ahora están derretidos, entonces ellos no pueden alcanzar a la cantidad de alimento que necesitan
necesitan y terminan desnutridos y muriéndose. O sea, también estamos causando un impacto súper fuerte con la flora y con la fauna. Y fíjate en lo que son impactos, tenemos que ser conscientes. Por ejemplo, enviar un mensaje de WhatsApp o el sentarnos a ver el fin de semana 2 horas en una plataforma de streaming la película que hemos querido, también genera, ¿no?, un impacto. Sí. Y esa es parte de nuestra huella de carbono. ¿Por qué? Porque los servidores de WhatsApp o de Telegram o del sistema de mensajería que utilices o del sistema de streaming que utilices necesitan energía para estar prendidos. Entonces, ahí como consumidores deberíamos premiar con nuestra suscripción de streaming aquella empresa que te diga: toda la energía con la cual yo prendo mis servidores para que tú veas la peli es de energía sustentable. ¿Y hasta ahora no hay ninguna? ¿O hay alguna? Sí, hay Sí, varias. sí hay. Pero Se va sumando, se va sumando. Y de cierta forma... Después sí. me la dices. Después te lo digo, Gracias. sí. Igual en nuestros teléfonos, perdón que te corta, que te corte, deberíamos premiar a las empresas que nos indiquen que nuestro dispositivo celular tiene huella de carbono cero o que está hecho con materiales que van a entrar en cadena de reciclaje. Es ahí donde nosotros deberíamos premiarles con la compra de nuestro dispositivo celular o de las plataformas. Pero pasa al revés. Para mí debería ser una política mundial de que cada diseño de teléfono tiene que tener 3 años de duración y no cada año sacar el nuevo modelo, sino al del mismo teléfono, solo hacer mejoras de software de que tenga ahí y después de un tiempo tener el permiso para sacar un nuevo teléfono, un nuevo modelo, pero ahora compras del uno y aquí es del otro y generas tanta basura tecnológica. Lo mismo pasa con los vehículos. La basura tecnológica, porque claro, tenemos muchos cables también en la casa. Cables que era para conectar el teléfono. Claro, ¿dónde podemos ir a dejar todos estos cables que tenemos y tecnología? ¿Dónde podemos ir a dejarlo? Con los vehículos es la misma cosa, es absurda. O sea, los vehículos no deberían renovarse cada año. O sea, esa política de cambiar el modelo de vehículo cada año es absurdo. O sea, para finalizar, ¿qué opinas tú? ¿Crees que en realidad como sociedad y como grandes gobiernos y bueno, toda la gente que trabaja en torno a esto está haciendo algo positivo? O sea, ¿en realidad vamos a ver un cambio? ¿O también es realidad que de aquí al 2040, 2050 vamos a estar hundidos terriblemente, como se habla de todo lo que podría llegar a ser el calentamiento global? ¿Estamos poniendo de parte como sociedad y las grandes empresas y también los gobiernos están trabajando en realidad para una mejora del planeta? Desde el punto de vista de los gobiernos, aquel gobierno que nos vaya colocando en nuestra matriz energética, que es muy famosa, ¿verdad? Esta palabra de matriz energética, cada vez más energías renovables, está pensando en buen camino. Cada vez de que nos digan, oye, vamos a ir tratando de reducir la cantidad de combustibles fósiles que estemos quemando, estamos yendo en buen camino, ¿sí? Hay que entender de que en nuestra generación, pienso que todos nosotros ya habremos pasado a mejor vida cuando los efectos del cambio climático sean más grandes. Entonces lo que estamos haciendo es ahora ir educando a la población para tratar de alargar lo máximo posible y que no sean nuestros hijos, sino nuestros nietos o bisnietos los que ya tengan que tomar más acciones. En el tema de los vehículos, por ejemplo, que mencionabas antes, como universidad participamos en el 11º Congreso Mundial de Ingeniería Química presentando nuestros trabajos. Y estaba ahí la persona haciendo una exposición que decía, estamos desarrollando las mejores baterías para lo que son vehículos eléctricos. Levanté la mano y pregunté, disculpe, y bueno, ¿qué vamos a hacer con esas baterías? Porque si ahora las pilas chiquititas es un problema, las de los autos, ¿qué hacemos? Y claro, lo que hizo esta persona es pasarnos del testigo y decir, para eso están ustedes. Nosotros hemos ya desarrollado lo que es tecnología para almacenar más en la parte química, ahora les toca a ustedes desarrollar cómo encontrarle una mejor vida y que no sea una basura más al suelo. Sí, que contamina bastante. Y así la vi, estoy bien. Pero no, vuelve y juega. Yo creo que no nos tenemos que quedar como tristes y como deprimidos con la situación, sino estar conscientes. Mientras más informados estemos es mucho mejor, mientras más conocimiento estemos, mientras averigüemos mucho más, mientras pongamos acción en las cosas que nosotros hagamos. Pueden ser muy chiquitas. Mucha gente dice, ay, pero es que ¿de qué sirve que yo no cojo un plástico si mira cómo mi vecino coge? Sí, listo, no importa, tú lo estás haciendo y tú estás generando esa conciencia en tu familia, tú estás generando esa conciencia en tus hijos y seguramente algún momento el vecino que te ve también generará esa conciencia. No dejemos y no digamos, no importa, es que no es mi culpa, ya no. No, hagamos desde nuestro hogar, hagámoslo desde nosotros, ahorremos agua. Si tenemos la posibilidad de ir y sembrar arbolitos, vamos a sembrar estos arbolitos, no contaminemos. Son cosas pequeñas, pero que en realidad sí van a funcionar. A mí me choqueó bastante con el paseo que hicimos, Cari, de
que estuvimos en Machachi y vimos un manantial que bajaba. Y un manantial tan puro que uno lo tomamos directamente ahí. Y yo dije, pero si Quito está a 1 hora de aquí, ¿en qué momento esa agua ya no la puedo tomar más abajo? ¿En qué momento esta agua tan pura, tan linda que la tengo aquí, ya no sirve? Ya solo sirve pues para el río y se contamina y todo. O sea, ¿en qué momento comenzamos a dañar algo que es la vida? Y no aprendemos, a veces nos cuesta aprender, ¿no? Es verdad, pero ya como programa nosotros tomamos la primera acción, les cuento. El jefe dice que Martín Quintana se acabaron los permisos para viajar en avión. ¿Qué cosa? Se acabaron. Hasta que llegaron las vacaciones. Señor Quintana, su huella de carbón en aviones se acabaron por este año. Mi huella de carbono baja bastantísimo porque no tengo esposa e hijos. Esa huella de carbono de hijos deja mucho más. Se acabaron ya, señor Quintana. El no tener hijos. Solo permiso para ir a Chaquiñán, dice aquí. Chaquiñán en bici, señor Quintana. Él me apoya. El no tener hijos hace que la huella de impacto sea menor. Así es. Sí, sí, al menos reconocidos no están. Ya vamos a hablar del juzgado de menores. Muchísimas gracias, Pablo Araujo, investigador de la Universidad Central del Ecuador. Día del clima, el calentamiento global. Yo creo que todos pensamos y el mensaje final es desde nuestra trinchera, desde donde estemos, nosotros tenemos que colaborar. Sí, que de uno no falte. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Pues más adelante voy a pedirle de favor que me diga cuáles son esas plataformas a las que uno sí le puede poner su dinerito, que eso es súper importante. Ahí marca la diferencia. Nos enseñaron el otro día de las marcas que sí tienen esta de carbono, huella de carbono, ajá, que ya las podemos ver en empaques, y yo creo que si apoyamos a eso, más empresas se van sumando, porque la idea no es matar a las empresas, sino que se vayan sumando a esta iniciativa. Que vayan evolucionando. Que nos subamos todos a la misma camioneta. Como decía, que nadie se me baje la camioneta. Gracias por haber estado junto a nosotros. Un gusto. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Nosotros ya regresamos con más 10:34 de la mañana. Este momento vaya y compre un tachito para que ahí usted pueda poner y no mezcle lo orgánico con el resto. Ya venimos.